A ver, cada día tomamos miles de decisiones, ¿verdad? La mayoría casi sin darnos cuenta. Pero, ¿qué es lo que pasa exactamente en nuestro cerebro para que decidamos actuar sobre una cosa y pasar por completo de otra? Bueno, pues hoy vamos a analizar un modelo que es fascinante, porque justo desvela ese proceso oculto, el modelo True. Pero, ¿alguna vez nos hemos parado a pensar en esto? Vivimos rodeados de luces, de sonidos, de sensaciones. Si tuviéramos que reaccionar a todo, a cada pequeña cosa, la vida sería un auténtico caos. Entonces, ¿por qué no lo hacemos? ¿Qué mecanismo tenemos que nos permite, pues, centrarnos en lo que de verdad importa? Pues la respuesta empieza justo aquí. Nuestros sentidos están recibiendo un bombardeo constante de información. Algunos de esos estímulos son vitales, claro, como una señal de peligro, pero la inmensa mayoría son solo ruido de fondo. O sea, para no volvernos locos, el cerebro necesita un filtro, sí o sí, una forma de separar el grano de la paja. Y es que, claro, no somos robots, no somos una simple máquina de estímulo-respuesta. La realidad es mucho, pero que mucho más compleja. No basta con que algo pase a nuestro alrededor para que actuemos. Hay todo un proceso de evaluación por detrás que es increíblemente sofisticado. Y aquí, justo aquí, es donde entra en juego el protagonista de hoy, una especie de guardián cognitivo. Vamos a ver un modelo que nos ayuda a entender cómo nuestro cerebro se comporta como un filtro súper selectivo, como un portero que decide qué estímulos merecen que les dediquemos nuestra energía y una acción. Fijaos, aquí se ve perfectamente el salto que hay. El modelo de toda la vida, el antiguo, era súper simple. Estímulo, reacción. ¡Pum, pam! Pero el modelo True, amigo, esto es otra historia. Tiene en cuenta el estímulo, por supuesto, pero también le añade su importancia y el contexto del tiempo para decidir si actuar o simplemente ignorar. Es un cambio de visión total. Al final, el resultado de toda esta evaluación es binario. Es un sí o un no, como en un ordenador. El sistema se pregunta, ¿esta combinación de factores da verdadero para actuar? Si la respuesta es true, adelante, se lanza la acción. Si es false, la acción se frena, se ignora. Es básicamente el interruptor de go o no go que todos tenemos en el cerebro. Venga, vamos a meternos en las tripas de este guardián. Vamos a desmontarlo pieza por pieza para ver sus 3 filtros clave. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante, para entendernos un poco mejor a nosotros mismos. El primero de todos es la X, el estímulo. ¿Qué es esto? Pues es la señal que llega de fuera, el qué. Un ruido que no te esperas, una luz que parpadea, es lo que da el pistoletazo de salida a todo el proceso. Pero ojo, y esto es súper importante, no es suficiente para que hagamos algo. Solo sirve para que el cerebro se pregunte, un momento, ¿qué es esto? Y justo después entra en acción el filtro G, la importancia. Aquí es donde el cerebro analiza el por qué importa. Se pregunta, ¿esto me afecta? ¿Tiene que ver con mis objetivos? ¿Me da buen rollo o mal rollo? Es un filtro súper personal, que le da todo el significado a ese estímulo que ha llegado. Para que se entienda la importancia brutal del filtro G, hay una historia que es un clásico. El caso de Phineas Gage. Tras un accidente que le dañó los lóbulos frontales, su intelecto estaba bien, pero su personalidad se fue al traste. Su capacidad para evaluar la importancia emocional y social de las cosas, o sea, su filtro G, quedó destrozada, y eso le llevó a tomar decisiones terribles. Y este gráfico nos enseña de dónde viene todo esto, la base biológica del filtro G. Fijaos, por un lado tenemos el placer y por otro la activación, el arousal. Las emociones organizan lo que nos mueve en 2 grandes sistemas. Uno que nos impulsa a acercarnos a lo que nos gusta y otro que nos hace huir del peligro. El filtro G usa estos sistemas para decidir si algo es una oportunidad o una amenaza. Y llegamos al último filtro, la T, el contexto temporal. Este es el filtro del cuándo. ¿Es urgente? ¿Es el momento adecuado para hacer algo? El tiempo es que lo puede cambiar absolutamente todo. Una acción perfecta en el momento equivocado puede ser un desastre, así que este filtro ajusta la decisión final según la oportunidad y la prisa que haya. Bueno, ya tenemos las 3 piezas. Ahora vamos a ver cómo encajan, cómo funciona todo esto en el mundo real, con ejemplos que seguro que nos suenan a todos. Primer caso, el claxon de un coche. ¡Ping! El estímulo X, un sonido brutal de repente. La importancia G, máxima, puede ser peligroso. Y el tiempo T, urgente, hay que reaccionar ya. El resultado, true, actúa, ahora. Ahora, todo lo contrario, el tic-tac de un reloj en mitad de un examen. El estímulo X es bajito, repetitivo, tic, tac. La importancia G, cero. Es ruido de fondo, no tiene nada que ver con lo que estoy haciendo. Y el tiempo T, pues no hay ninguna prisa. El resultado es un false como una casa. Se ignora y a otra cosa.
Y ahora un ejemplo más complejo, que seguro que nos suena. Recibimos un email recomplicado. Una crítica que no esperábamos. El estímulo X es fuerte. La importancia Y se dispara. Nos afecta y mucho. Pero, ¿y el tiempo? El filtro T dice, para el carro, no hay que responder ya mismo. De hecho, responder en caliente sería un error. Así que la decisión inicial es false. Freno de mano. Se inhibe la reacción. Pero la cosa no queda ahí, claro. Pasa un tiempo, el estímulo ahora es el recuerdo de ese email. La importancia G sigue siendo alta, pero ya estamos más fríos. Las emociones se han calmado. Y lo más importante, el filtro T cambia. Ahora sí es el momento, quizá en una reunión, con todo preparado. ¿Y ahora qué dice el sistema? True. Se actúa, pero de una forma pensada, controlada. Brutal, ¿eh? ¿Cómo maneja la acción a lo largo del tiempo? Entonces, vale, ¿qué sacamos en claro de todo esto? ¿Qué nos enseña este modelo sobre nosotros mismos? Porque esto no es solo teoría, ¿eh? Es una herramienta súper útil para la autoconciencia, para entender qué nos mueve y, con suerte, gestionarlo un poco mejor. Vamos a quedarnos con las ideas principales. Lo primero, nuestro cerebro es un portero muy listo, no una máquina tonta de reflejos. Segundo, que actuemos o no depende de un cóctel de 3 ingredientes, el estímulo, la X, lo que nos importa, la G, y el momento justo, la T. Esto explica por qué a veces saltamos por cualquier cosa y otras pasamos de todo. Y lo más potente, pillar este mecanismo nos da un poco más de control sobre nuestro propio comportamiento. Y para terminar, os dejo con una pregunta para darle una vuelta. De estos 3 filtros, el estímulo, la importancia o el tiempo, ¿cuál diríais que tiene más peso en vuestro día a día? ¿Cuál suele llevar la voz cantante en vuestras decisiones?